Hola amigos, hoy es domingo 30 de agosto y estas son las lecturas que vamos a reflexionar el día de hoy. El mensaje de hoy lo quiero dividir en dos partes muy contundentes y muy claras que tiene la palabra de Dios. La primera hace referencia a la primera lectura con Jeremías y al Salmo, y la segunda va a hacer referencia a la segunda lectura y al Evangelio. Entonces quiero iniciar con Jeremías con una frase que me llama mucho la atención, que dice así: Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Qué bello es ver cómo Jeremías expresa su amor al Señor a través de esta frase. Es una frase muy corta, pero que dice demasiadas cosas importantes. Dios siempre sale a nuestro encuentro, Dios siempre nos está buscando y lo único que Él quiere es que nosotros nos dejemos seducir por Él. Él busca la manera de enamorarte. Ha creado tantas cosas maravillosas que tenemos a nuestro alcance, en la naturaleza, en el amanecer, en diferentes situaciones, en nuestra vida cotidiana para enamorarnos, y quizás muchas veces nosotros lo único que hacemos es alejarnos de Él o buscar otras cosas a las que podamos amar, como por ejemplo el dinero, el trabajo, cosas en las que buscamos nuestra felicidad, sin caer en cuenta que la felicidad ya nos ha sido dada y que el camino a realizarla es Dios. Cuando nos acercamos a Dios, cuando sentimos ese amor de Dios, podemos alcanzar la plena felicidad. Y la plena felicidad no es algo que solamente alcanzo yo, sino que tengo que alcanzarlo cuando me entrego al otro, que es lo que nos enseña Jesucristo un poco en toda su historia, ¿no? Entregarme al otro por amor. Pero eso es aparte del segundo mensaje. Quedémonos de nuevo con lo primero. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido diferentes situaciones en las que sentimos muy cercano el mensaje y el amor de Dios? En los que decimos, en este momento Dios estuvo conmigo, o en este momento Dios me tendió la mano, o cuando tal persona me ayudó o me dijo una palabra de aliento, era Dios actuando a través de esa persona o de una situación. Cuando sentimos eso y nos sentimos amados por Dios, no podemos quedarnos con eso en el corazón. Y Jeremías nos invita un poco a eso hoy, a gritar a los cuatro vientos que el amor de Dios es infinito, es maravilloso y es para todos. El tener un encuentro personal con Dios es algo que no podemos guardar. Para el segundo mensaje, quiero hacer énfasis en una parte pequeña del Evangelio y luego entraré como en el mensaje más grande, porque en la parte pequeña habla de un personaje del que hemos venido hablando hace varios domingos ya, y me parece muy curiosa la actitud de Jesús frente a este personaje. Voy a leer una parte. Recordemos que Jesús está hablando de que necesita o que va a morir y que va a resucitar al tercer día. Está haciendo su primer anuncio sobre la pasión, muerte y resurrección. Y bueno, este personaje del que hemos estado hablando dice la siguiente frase: Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Y Jesús le contesta: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los del hombre. Hace 8 días le estaba diciendo: Pedro, Dios ha revelado en tu corazón que yo soy el Mesías y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces hace 8 días lo estaba elevando y hoy lo bajó otra vez al suelo. Un momentico. Hace 8 días estaba diciendo que el Señor le había revelado, que Dios le había revelado algo muy importante en su corazón, que él había dejado que Dios hablara a través de él, y hoy le está diciendo: estás hablando como los hombres, aléjate de mí. Así somos nosotros. Eso nos pasa muchas veces, ¿verdad? Como que a veces estamos súper inspirados y hablamos de cosas maravillosas y de la paz y de lo perfecto que sería el mundo y el mundo utópico, y que tenemos que ser solidarios y preocuparnos por el otro y sentir el sufrimiento del otro. Pero en otros momentos somos este Pedro, el Pedro humano, que entonces si voy en el Transmilenio y me empujan, entonces yo también doy codazo, y si fulanito me gritó, entonces yo le grito el doble. Entonces a veces somos el Pedro sobre el que Jesús va a hacer la iglesia, y a veces somos el Pedro del que Jesús dice: cállate y aléjate de mí, Satanás. Y Dios entiende eso, Dios conoce como esa dualidad que hay en nosotros, y aún así nos da una misión y nos deja un camino para construir. Entonces como que necesitamos esa cercanía de Dios, ese
Espíritu Santo sobre nosotros para poder hablar siempre de Dios, para que lo que hablemos, lo que digamos siempre venga desde Dios, para que el que obre, el que hable a través de nosotros sea Él y no nosotros como humanos, porque como humanos pues la embarramos. Y ahí está Pedro, siendo humano, quedó mal con Jesús, dejándose hablar por Dios, dejando que fuera Dios el que obrara de él, dejando ser instrumento de Dios. Le fue más útil a Jesús que cuando actuó como humano. Seamos instrumentos de Dios para hacer el bien y olvidémonos un poco de nuestra humanidad, porque nuestra humanidad a veces nos lleva a lo contrario, a alejarnos de Jesús. Sin embargo, con lo que quiero que te quedes de este evangelio es con la segunda parte, que es muy, muy dura, porque Jesús pone la condición más importante para poder seguirle y para poder ser un discípulo suyo. Entonces voy a leer cómo dice el texto y lo analizamos un poco. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga, porque el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. Es muy duro, ¿no? Suena digamos, desde nuestra humanidad, suena muy duro decir que tengo que renunciar a todo para seguir a Jesús. Pero dudo mucho que Jesús se refiera aquí como que tengo que renunciar a mis cosas y entonces vivir, digamos, en la miseria para poder ser discípulo de Jesús. Me gusta pensar que él hace referencia a renunciar a mi humanidad, a renunciar a esas cosas que me hacen alejarme de él, a ese pecado que me distancia de Dios. Y el pecado puede ser tanto de esos defectos que nosotros tenemos, el mal genio, el orgullo, etcétera, como también esas otras cosas que nos atan al mundo, como atarme al dinero, depender del dinero, depender de lo que tengo puesto, depender de las cosas que adquiero y que valga yo por eso. Creo que Jesús se refiere aquí a que yo renuncie a esas cosas que no me dejan ser feliz, porque la única felicidad la voy a encontrar con Él, en lo que realmente importa. Como dice el Principito, lo que es invisible a los ojos. Esas cosas son muy importantes y fíjense que Jesús hace mucha referencia a este tipo de cosas en sus prédicas, de que nuestra riqueza, nuestro premio, nuestra meta no es de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice su palabra, porque nuestros ojos tienen que estar allá, con Él, en la vida eterna. Caminamos aquí y aquí hacemos la carrera, pero la meta está en la vida eterna. Lo que consigamos aquí de nada va a servir. Aquí lo único que vamos a ganar es el amor de Dios para poder adquirir o para poder llegar a esa vida eterna que nos ha sido regalada a todos, pero que cada uno busca la manera de alcanzarla. O sea, la vida eterna está ahí y nosotros hacemos el camino para alcanzarla o para rechazarla. El camino está hecho y tú escoges por dónde arrancas. Entonces es muy importante renunciar a nosotros mismos, renunciar a esos apegos, renunciar a esas cosas que no nos dejan ser felices y entregarnos a Él y como Él. ¿Cómo se entregó Jesús? Pues por amor hasta el último momento, hasta entregar su vida. Creo que esa es la invitación que nos hace. Ese es el desprenderme de mí, que nada más me importe sino amar al otro, amar a Dios, entregar mi vida sin importar el resto, sacrificarme por el otro y sacrificarme en el buen sentido, porque a veces pensamos que el sacrificio es sufrir y no es sufrir, es amar al otro. Entonces si yo, no sé, hay una persona que está enferma y mi sacrificio es que todos los días después de ir a trabajar voy a ir a cuidarla, qué sé yo, entonces ese es mi sacrificio. Y me estoy desprendiendo de mí mismo, porque estoy desprendiendo mi tiempo de descanso, estoy desprendiéndome de otro tipo de cosas que me pueden hacer feliz en ese momento, pero yo sé que lo más importante es entregarme al otro. Entonces, así podemos encontrar muchos ejemplos en nuestra cotidianidad que son muy útiles y que nos pueden dar a entender cómo me desprendo de mí mismo. Me desprendo de mí mismo cuando no soy egoísta, cuando dejo de pensar en mi beneficio y trato de pensar en el beneficio de los demás y trato de ponerme en los zapatos del otro, trato de entender lo que estamos viviendo. Desprenderme de mí también en una situación tan difícil como la que está pasando en nuestro país en este momento es sentir y apoyar y que me duela el dolor del otro.
Estamos pasando en una situación muy dolorosa para nuestro país, en la que muchos jóvenes han sido asesinados y a veces nos quedamos simplemente con la carita triste del Facebook, con la carita brava en el Facebook y no pasamos de ahí. Y eso es renunciar a mí mismo. Renunciar es mirar qué puedo hacer yo para cambiar una situación en la que otro sufre, cómo puedo yo ayudar. Y quizás la ayuda no siempre es estar ahí y decir tome, yo le doy, sino que nosotros como creyentes también ayudamos orando por el otro, ayudamos desde nuestro testimonio a ser un buen ejemplo para otros, desde nuestras familias a criar hijos mejores que en el futuro van a llevar las riendas de este país hacia algo mucho mejor de lo que estamos viviendo. Y eso es renunciar a mí, dejar de pensar en mí, en mi comodidad, en que yo esté bien. Pasaba mucho antes del COVID y de todo este tema, pues que estábamos en el bus y es que yo voy hasta tan lejos y yo también estoy cansado de trabajar y veo de pronto a una persona mayor que quiere el puesto o a una persona enferma, me hago el dormido porque es que primero está mi comodidad. Y todas esas son pequeñas renuncias que yo puedo hacer a diario para alcanzar la santidad, para alcanzar la vida eterna y para lograr seguir a Jesús, que es al final lo que nosotros como católicos queremos y en lo que creemos, que vamos a estar con Jesús, pero para estar con Jesús en esa vida eterna debemos renunciar a nosotros mismos y, como dice la segunda lectura, entregándonos como ofrenda de amor al Padre, como ofrenda de amor al otro. Un pedacito de una canción de Ana Bolívar que se ajusta muy bien para el Evangelio de hoy. Esto es Por donde vas iré. Enséñame a abrirte el corazón, que necesito escuchar tu voz. No quiero dejarte, yo quiero encontrarte. Tómame de la mano y continuemos el viaje. Por tus caminos van mis pies, por donde vas iré. Tu amor es mi tesoro y en él yo me guardaré. Por tus caminos van mis pies y no me detendré. Yo te seguiré. Señor Jesús, ayúdanos a renunciar a nosotros mismos, a renunciar a nuestro pecado, a renunciar a esos dioses falsos que hemos creado para alcanzar la felicidad. Ayúdanos a renunciar a todo aquello que nos hace daño, a todo aquello que nos hace pensar en nosotros mismos, a ser egoístas y a no ponernos en el zapato, en el sufrimiento del otro. Gracias, Señor, porque nos has escogido a nosotros para llevar a cabo una misión, porque sabes que necesitamos de ti y que tú nos complementas y nos haces perfectos, nos haces completos y nos haces felices. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia que se desborda sobre nosotros y ayúdanos a nosotros poder transmitir a los demás ese mensaje de amor, ese mensaje de paz, esa misericordia que eres tú, Señor. Ayúdanos a seguirte, a abandonar, a desprendernos de todo aquello que nos hace daño y que nos lastima para poder seguir nuestra fuente de vida eterna que eres tú, Señor. Gracias por tu palabra que nos ayuda a crecer y ayúdanos, Señor, a mantener nuestra llama encendida del amor por ti. Ayúdanos, Señor, a poder gritarle a más personas, a más jóvenes, cómo es de maravilloso tu amor. Ayúdanos a gritarle a los demás que hay un Dios de la vida, que hay un Dios que todo lo puede, un Dios que nos ama y que nos ayuda a salir adelante, que nos ha dado el regalo más grande del mundo, que es nuestra vida eterna, nuestra salvación, y que es un Dios que lo apuesta todo por nosotros, aún con nuestras debilidades, aún con nuestras dificultades. A ti eso no te importa, a ti solo te importa amarnos más y bendecirnos. Amén. Bueno, esto ha sido todo por hoy. De nuevo, es un placer poder compartir con ustedes un poquito de estas enseñanzas de Dios.
Si llegaste hasta el final del video, espero que Dios haya dejado una semilla sembrada en tu corazón y que este mensaje sea de provecho para ti, para los tuyos. Si te gustó, compártelo, dale like. No olvides suscribirte a mi canal. Los domingos subimos un video con la reflexión de las lecturas del día. Y si quieres también recibir un versículo de las lecturas del día entre semana, puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, @LorenaMusicaCatólica. Los espero allí con mucho amor y con muchas bendiciones para todos. Gracias por estar aquí. Comparte el video con quienes más quieras. Bye.